¿Qué tal? Gracias, presidente. Muchas veces en este Senado tenemos que debatir cuestiones que son complejas, que tienen un montón de aristas distintas y a veces no es tan fácil tomar postura, ¿sí? Le ha pasado al propio presidente Milei cuando era diputado. El presidente Milei cuando era diputado dijo que los préstamos del Fondo Monetario Internacional eran un robo y una estafa a las futuras jubilaciones y ahora está buscando uno. Votó a favor de bajar el impuesto a las ganancias y después mandó un proyecto que subió el impuesto a las ganancias. Quiere decir que encontró información distinta, que cambió de opinión, y es porque algunas cuestiones efectivamente son complejas y a medida que uno las transita y las mira de distintas perspectivas, puede cambiar de opinión. Bueno, este no es el caso hoy. Este definitivamente no es el caso hoy. Yo creo que es la votación más fácil que he tenido como senador en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente, a este presidente o a cualquier otro presidente futuro, poner jueces a dedo cuando quiera. Repito, hay que votar en contra de un mecanismo que le permite a este presidente, pero que habilita eso para futuros presidentes, a poner jueces inferiores y jueces de la Corte Suprema a dedo y cuando quiera. Si se convalida este mecanismo, si nosotros acá permitimos este mecanismo de nombrar jueces por decreto, digamos la verdad, ya no vamos a tener más jueces. Lo que vamos a tener son vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo, pero no van a ser jueces. Y digo empleados porque así dice el decreto, ¿no? Habla de empleados y después voy a volver sobre esto. Si convalidamos el mecanismo del presidente para nombrar a estos jueces, vamos a estar votando en contra de la independencia de la justicia, en contra de la división de poderes, en contra de la República y en contra de la propia Constitución, que voy a recordar que cuando juramos como senadores, juramos por la Constitución Nacional. No puedo creer que haya un solo senador realmente dispuesto a votar esta aberración. Me llamaría la atención. Y veo que para avalar esta barbaridad que cometió el presidente, algunos van a hablar bien de un candidato, mal del otro, decir que si fueran mujeres, que si no fueran mujeres, que este me gusta, que miro el pasado y me gusta cómo piensa. Pero seamos claros, acá estamos votando y decidiendo por el mecanismo de designación del presidente. Los antecedentes pasan a otro plano. Si te gusta o no te gusta el candidato, si deberían ser, la verdad, si deberían ser mujeres, todo eso son excusas que están usando algunos para avalar esta barbaridad. Excusas para avalar algo que es a todas luces inconstitucional y que no debería ocurrir. Y lo que nosotros tenemos hoy que decirle a la sociedad es efectivamente que no vamos a votar ningún candidato, no importa qué tan bueno sea, ni ningún candidato podría ser juez de la Corte Suprema si acepta ser designado en comisión. Eso es lo que tenemos que dar como señal. Quiero explicar cuál es la gravedad de lo que hace el presidente. Nombra 2 de 5 jueces de la Corte Suprema, porque nuestra Corte tiene 5 jueces por decreto. El 40% de la Corte Suprema por decreto, cuyo mandato o cuyo tiempo de empleo, periodo de prueba, vence el 30 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que están a tiro de decreto a fin de noviembre. Entonces, si al presidente le gusta cómo fallaron esos jueces, les renueva. Y si no le gusta cómo fallan esos jueces, saca otro decreto y los reemplaza por otro que sea más afín a lo que pretende. La verdad que ¿alguien puede pensar que eso es una Corte Suprema de Justicia independiente? Donde vamos a tener jueces, o es lo que pretende el presidente, jueces en periodo de prueba. En la ley base se bajó el periodo de prueba para las empresas de menos de 5 empleados a 1 año. Periodo de prueba 1 año. Ahora tenemos jueces de la Corte Suprema en periodo de prueba. Tenemos jueces de la Corte Suprema a prueba. Si hacen lo que el gobierno quiere, continúan. Si no hacen lo que el gobierno quiere, los puede cambiar por otro juez, otra vez por otro decreto. ¿Alguien puede pensar que eso da un poder judicial independiente? Que la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, que es el intérprete, la intérprete de nuestra Constitución, el árbitro último de todos nuestros conflictos, conflictos entre poderes, conflictos entre el Poder Ejecutivo o algunos de los otros poderes y los ciudadanos entre sí. ¿Alguien puede pensar que esto configura una Corte Suprema independiente? La verdad que sería llamativo, ¿no?
que haya senadores que hablen todo el tiempo de la República, la división de poderes, la Constitución, juren por esa Constitución y hoy permitan semejante atropello. Pero también la sesión de hoy constituye un precedente muy importante a futuro, muy significativo. Así que yo me quiero extender también acerca de los argumentos que usa el Poder Ejecutivo y que usó el presidente para emitir este decreto. Y creo que es muy importante pensar, reflexionar y exponer en profundidad por qué lo que hizo el presidente Milei es inconstitucional. Primero, nosotros queremos una justicia independiente. Ese es un valor fundamental de nuestra República y de nuestra Constitución. ¿Cómo se asegura nuestra Constitución que tengamos jueces independientes? De dos maneras. La primera es por los 2/3. ¿Por qué? Porque 2/3 quiere decir que nadie le puede imponer los jueces a otro. No hay jueces de facciones. Hay que lograr un consenso y una mayoría grande. Eso lo dice claramente un convencional constituyente, ¿sí?, en su libro de memoria política, que es Raúl Alfonsín, que dice que los 2/3 garantizan la imparcialidad y la idoneidad de los candidatos, ¿sí? Entonces, el consenso, los 2/3 sirven para eso, para garantizar la competencia, es decir, la idoneidad y la imparcialidad. ¿Y qué otro mecanismo tiene la Constitución para permitir jueces que sean independientes? El artículo 110, que les da estabilidad y que dice que los jueces duran mientras dure su buena conducta. En este caso no tenemos ninguna de las dos cosas. No tenemos el consenso, no tenemos los 2/3 y no tenemos la estabilidad. El 30 de noviembre están a tiro de decisión del presidente a ver si continúan o no continúan. Es decir que la reforma, lo dice claramente cuando uno lee los diarios de la Convención, y acabo de leer a Alfonsín, lo que dicen es que esto que está haciendo el presidente es exactamente lo contrario de lo que dicta la Constitución del 94. Exactamente lo contrario, de poner jueces por decreto en un periodo de prueba. Ustedes saben, yo no soy abogado, así que voy a citar a un constitucionalista que me dicen que es muy prestigioso, que dijo esto, dijo, podría ser el caso de un juez designado en comisión, podría ser el caso de que un juez designado en comisión, una vez que ingrese a la Corte, sí tuviera una cierta falta de independencia. Me imagino un caso hipotético en el que el Poder Ejecutivo Nacional puede designar jueces en comisión que fallen a favor de los intereses del Poder Ejecutivo. En la medida que ingresen a la Corte, aún por ese lapso corto de un año. ¿Quién es este jurista de prestigio? Ya lo dijo el senador Bensúzan, Manuel García Mansilla. Entonces, leamos lo que dijo el propio García Mansilla. ¿Cuándo lo dijo? En la comisión, cuando, como Pedro, negó 3 veces, no una, 3 veces negó que aceptaría ser nombrado en comisión. 3. Quiero hablar de las excusas que da el Gobierno Nacional para pisotear la Constitución Nacional. La primera, y la acabo de escuchar a la senadora preopinante, la supuesta inacción de nuestro Senado. La verdad que esto me parece increíble como excusa. La senadora Tagliaferri describió cómo fue el proceso del trámite de estos jueces, ¿sí?, de los pliegos. Recién hubo audiencia con los senadores a fines de agosto. Y el dictamen de uno de ellos, porque uno había tenido dictamen favorable, con 9 firmas, el juez dijo, el dictamen fue muy reciente, quiere decir que estaban en pleno tratamiento los pliegos. Ahora, ¿qué pasaba? Pasaba otra cosa, es que no tenían consenso, no tenían los 2/3 de los que habla la Constitución. Eso es lo que pasaba. Y la verdad es que cuando pasa eso, no se votan negativo, se retiran. El que los envió, el presidente, se da cuenta que no tiene consenso y los pliegos se retiran. Tan es así que ni siquiera sabemos reglamentariamente cómo es un dictamen negativo, cómo se tiene que votar. Lo sabemos por sentido común, pero no está previsto claramente en la norma. Y algunos se querían agarrar de eso para que hoy no se pudiera tomar la decisión que espero se tome. Tuvimos que hacer un dictamen con argumentos en contra, pero que diga que se propicia el tratamiento de los pliegos para poder salvar eso que nuestro reglamento no presupone, no prevé correctamente, porque nunca antes pasó esto.
¿Qué quiere decir que nunca antes pasó esto? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner mandó a Reposo para procurador. No tuvo los 2/3. No tuvo el consenso. Se retiró y fue Gil Carbó, que después sí lo obtuvo. Y varios de los que están acá, la votaron. Después mandó a Carles. No tuvo 2/3. Mandó a Sarrabairús. No tuvo 2/3. Mandó a Cecín. No tuvo 2/3. Se retiraron los pliegos. Macri mandó a Weinberg de Roca para procuradora. No tuvo los 2/3. Alberto Fernández mandó a Rafecas para procurador. No tuvo los 2/3. A ninguno de ellos se le ocurrió, al no conseguir los 2/3, nombrarlos en comisión. A ninguno de ellos. Ahora tenemos esta anomalía, ¿no? Tenemos un juez que tiene dictamen a favor, 9 firmas, y el otro juez tiene dictamen en contra. En contra. El juez que asumió en la Corte Suprema, por decreto al que la Corte le tomó juramento, no tiene una sola firma a favor. No 2/3, no tiene una sola firma a favor. Esa es la circunstancia en la que estamos. Y ahora estamos acá con esta circunstancia donde estamos tratando además el decreto, un decreto que hay que ir a 1910. Hace 115 años que no pasa ahora una barbaridad de esta índole. Y lo más increíble de todo, de esta supuesta inacción del Senado, es que si el problema es la inacción, la pregunta es ¿por qué hoy estaban tratando de que no hubiera quórum? ¿Y por qué trataban de que no hubiera quórum en la reunión de la Comisión de Acuerdos para dictaminar sobre el juez García Mansilla? Si el problema es que el Senado no trabaja, ¿por qué estaban impidiendo que hubiera sesión? ¿Por qué estaban impidiendo que hubiera dictamen? ¿Por qué había un dictamen de García Mansilla escondido, con 4 firmas, pero no lo mostraron para que no hubiera dictamen, para que no llegaran a 9? Ahí se cae la mentira de la inacción, supuesta inacción del Senado. ¿Querían que el Senado tratara las cosas? Acá estamos, tratando los 2 pliegos y además en contra de este mecanismo que fue el decreto. Ahora, quiero un segundo tema, que es el tema del receso. Sí, perdón, presidente, voy a leer brevemente el artículo 99. Voy a arrancar por el artículo original de la Constitución de 1860 o 1853, reformada en 1860. El inciso 23 del artículo 83 dice, entre las atribuciones del presidente, dice: en todos los casos en que, según los artículos anteriores, debe el Poder Ejecutivo proceder con acuerdo del Senado, marco, todos los casos, no los empleos, como dice después, podrá durante el receso de este proceder por sí solo, dando cuenta del obrado a dicha Cámara en la próxima reunión para su aprobación. Es decir, lo puede hacer en receso, pero después le tiene que dar cuenta a la Cámara para su aprobación. ¿Por qué? Ya se explicó por qué era esto. Porque cuando se hizo esta reforma, primero, se hizo entre Cepeda y Pavón la reforma, para ir a algún momento histórico. Cuando Buenos Aires se incorpora, eran 13 provincias, Buenos Aires fue la provincia 14 en incorporarse. En ese momento, ¿sí?, se tardaba realmente meses en venir, meses en ese momento. Había una sola línea de ferrocarril en 1860. ¿Saben cuántos kilómetros recorría? 9,8 kilómetros. Iba de donde está ahora el Teatro Colón a Floresta. Entonces, ¿qué pasaba? El Senado, el Congreso, sesionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre y si ocurría una vacante en algo que requiriera acuerdo del Senado, se le decía al Poder Ejecutivo: mire, no vamos a llegar a tiempo, si es urgente y fue imprevisible, la verdad, cúbrala y después nosotros aprobamos o no. Ese es el espíritu original de lo que estaba, ¿sí? Es la imprevisión. Ocurre algo, lo tengo que cubrir de alguna manera. ¿Qué dice ahora el artículo 19? Dice que el presidente puede llenar la vacante de los empleos que requieren el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Voy a leer lo siguiente para entender. Primero, acabo de decir que lo del receso, ¿sí?, no tiene cabida en el mundo de hoy, con las comunicaciones donde uno viene de Tierra del Fuego, que en ese momento no era provincia, a Buenos Aires en 3 horas.
Pero hay un tema adicional que es este tema de los empleos, ¿sí? Y quiero leer claramente cosas que me parece que han sido pasadas por alto. ¿Qué dice el artículo 99? Dice, son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y voy a leer estas para que se entienda. Voy a leer las 7. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo entre sus atribuciones? Nombra y remueve a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de negocios con el acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás de ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no esté reglado de otra forma por esta Constitución. Empleados, ahí en el 7 está claramente que se refiere a los empleados del Poder Ejecutivo. Voy al 13. ¿Qué más hace? Provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del Senado en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. Empleos, otra vez, de militares del Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Qué hace en el 17? Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes y ellos estén obligados a darlos. A los empleados del Poder Ejecutivo. Si no, por ejemplo, esto podría decir que como nosotros también somos empleados y se nos paga, porque es lo que aduce el gobierno nacional, nos podría pedir el presidente a nosotros informe. Entonces, la verdad es que en todo el inciso 99, la palabra empleos y empleados se refiere claramente a los empleados del Poder Ejecutivo. Ahora, agarran el 19, que dice, puede llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirará al fin de la próxima legislatura. Ahí, en ese, lo interpretan al revés de todo lo que dice el artículo 99. ¿Para qué? Para poder nombrar jueces de la Corte Suprema en decreto y por comisión. Eso es lo que hacen. Estiran como chicle la Constitución, la editan como edita Milei sus entrevistas. No leen la Constitución o la leen de tal manera aviesamente para modificarla y después le dicen a Manes que la lea. Está claro a qué se refiere la palabra empleos. ¿Qué más? ¿Con qué más juegan? Con el tema del receso. Ya lo dijeron otros senadores. La vacante tiene que ocurrir durante el receso. ¿Por qué? Porque es un imprevisto. Ese es el espíritu. Renuncia el embajador, fallece el embajador, tengo que nombrar durante el receso, no con el Senado pudiendo tratar un pliego, tengo que nombrarlo urgente. Y entonces, frente a ese imprevisto, me permito hacerlo en comisión. Ahora, vamos estrictamente a analizar si estas vacantes ocurrieron durante el receso. Primero, una es de cuando reemplaza a Hayton de Nolasco, hace 3 años. Es una vacante de hace 3 años. La otra, la de Maqueda, ya sabía el Poder Ejecutivo que iba a haber una vacante. De hecho, mandó los pliegos antes de que se produjera la vacante de Maqueda. Antes. Entonces ya sabía, ahí no hay ningún imprevisto. Inició el trámite antes de la jubilación de Maqueda. Como si esto no fuera suficiente, recuerden que acá hubo extraordinarias. Y las extraordinarias fueron, entre otras cosas, para tratar los pliegos. Y después terminaron las extraordinarias. O sea que ahí hubo otro receso. No es el receso original cuando se produjo la vacante de Maqueda, es un nuevo receso aviesamente diseñado por el Poder Ejecutivo una semana de receso antes de las ordinarias para poder nombrar los jueces de la Corte Suprema otra vez por decreto, burlando la letra y el espíritu de la Constitución, burlando la letra y el espíritu de la Constitución. Y tanto el decreto de nombramiento como el mensaje con los pliegos, en ninguno de los casos dice a quién reemplaza a cada juez. No dicen a quién reemplaza a cada juez. O sea que el argumento que usa García Mansilla, que en el caso de él el reemplazo es por una vacante que se produjo en receso, no solo es mentira, porque ya expliqué que no se produjo durante el receso, que no fue un imprevisto, sino que además el Poder Ejecutivo en ningún momento oficialmente dijo que García Mansilla reemplazaba a Maqueda. Lo cual muestra la fragilidad enorme que tiene el decreto, aún sin haber sido rechazado, como vamos a hacer hoy, ¿sí? La situación de García Mansilla. ¿Qué más dice el presidente al nombrar jueces
de la Corte Suprema por decreto. Justifica citando presidentes del pasado que usaron estos mecanismos. Vamos a ver a quiénes cita. Cita a José María Guido. Es decir, cita a un presidente que asumió después de un golpe militar a otro presidente y que lo que hizo fue cerrar el Congreso y proscribir dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Justicialista. Es decir, el presidente, démonos idea de la gravedad de lo que estoy diciendo, porque si no todo pasa desapercibido. El presidente considera válido lo que hizo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un presidente que asumió después de un golpe de Estado y que cerró el Congreso. Pensar que en un momento Macri dijo que su intendente preferido era Cacciatore y fue un escándalo. Y bien que fue un escándalo. Pero esto, que el presidente cite a un presidente de facto que cerró el Congreso para justificar lo que está haciendo con la Corte Suprema, la verdad, llama muchísimo la atención. Para encontrar presidentes constitucionales que hayan hecho eso, hay que irse a 1910, antes de la democracia por voto universal masculino, es decir, a Figueroa Alcorta, en 1910, pero Figueroa Alcorta en 1908 también cerró el Congreso. Hace 115 años que nadie hacía esto. 115 años. Entonces, esto es lo que está pasando. Uno mira cuáles son los elementos con los cuales justifica el presidente este manoseo, esta burla a la Constitución, esta reescritura de la Constitución. Y la verdad, no encuentran ningún argumento jurídico. Y los históricos, como dije, dan vergüenza. Ahora, para que quede claro por qué esto es una burla y un manoseo de la Constitución. Primero, si se permite esto, cualquier presidente futuro puede nombrar jueces cada vez que venga un receso. ¿Alguien puede decir de verdad que hay dos maneras en la Constitución para nombrar jueces? Que la Constitución te da dos maneras. Una es los 2/3 y la otra es esperar el receso y poner los jueces que quieras. ¿Alguien puede de verdad sostener eso? ¿Que esto es la letra de la Constitución y el espíritu de la Constitución? Y si se puede eso, ¿para qué un presidente va a seguir el camino que dicta el inciso 4 del artículo 99? ¿Para qué va a buscar 2/3 si puede hacer esto? Nadie puede sostener que esto es constitucional desde el punto de vista del sentido común más básico. Eso es lo que está pasando. Quiero detenerme un segundo para analizar lo que pasó en las audiencias. Como dije, García Mansilla negó 3 veces, como Pedro Jesús, ¿sí?, al ser preguntado si aceptaría ser nombrado en comisión. Y los voy a leer las 3 veces, para que quede claro que no fue una. Primero, hablando sobre las designaciones en comisión de Macri, me permito leer, contesta él: visto el impacto que tuvo el decreto 83 de 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Gran sector de la población que con buenas razones resiste esto. Luego repite: visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esta nominación. Y después dice de nuevo, pero ya no hablando de la nominación de Macri, sino respondiendo en general a la pregunta de la senadora Fernández Sagasti, la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión. 3 veces dijo que no lo aceptaría. ¿Por qué dijo 3 veces que no lo aceptaría? Porque sabía cuál es la respuesta que tenía que dar. La respuesta que tenía que dar es: no voy a ir a una audiencia a decirle a los senadores que aceptaría ser nombrado en comisión por un decreto. Ahora, ¿cuál es la ironía de esto, la gran paradoja? Que García Mansilla se ve que tiene más alta estima al Senado que los propios senadores o que algunos senadores que lo van a votar. Porque él dijo: no le voy a decir a los senadores que si me nombran en comisión está bien, porque sé que está mal. Y algunos senadores van a aceptar que García Mansilla sea nombrado en comisión. Increíble, la verdad. Me pregunto cómo un juez que acepta esto, que miente en la audiencia, va a funcionar en el futuro como juez. Porque la verdad que la primera es, bueno, mintió. Entonces, ¿es un juez que falta la verdad o es un juez que entre lo que es correcto y lo que le conviene a él por su ambición, prefiere lo que es correcto y le conviene su ambición? Prefiere lo que le conviene a su ambición en lugar de lo que es correcto. Prefiere mentir a quedarse sin el cargo.
Entonces, si mintió, está descalificado, es un juez que no le importa la verdad. Si no mintió, si genuinamente nos dijo a nosotros que no aceptaría, pero después aceptó, entonces tiene un problema, o su ambición lo puede, o no tolera la presión del Poder Ejecutivo. Y en ninguno de los dos casos es bueno para un juez de la Corte, porque si lo puede la ambición o lo puede la presión del Poder Ejecutivo, no puede ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de nuestra nación. Voy a cerrar ahora, pero es importante esta votación y como dije, estamos dejando un precedente a futuro. Entonces, deme un par de minutos. Quiero volver al inicio. Si no votamos en contra de esto, ya no hay jueces, hay empleados del Poder Ejecutivo en la justicia. Seamos claros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ningún pliego ni nada. Lo único que hago es esperar al verano y nombrar todos los jueces que se me canta en comisión, todos los veranos, para siempre, todos los presidentes. Eso es lo que estamos defendiendo. Si vamos a tener una justicia independiente o una justicia dicta a tiro de decreto. Eso es lo que estamos definiendo. Y pasa lo mismo con si hoy votamos negativo y García Mansilla sigue en la Corte. Exactamente lo mismo. Entonces el presidente, independientemente de lo que haga después el Senado, lo nombra en comisión. Eso es lo que estamos definiendo. Ahora es increíble, a mí me asombra la opinión de a veces colegas, legisladores, periodistas, para quienes el avasallamiento institucional depende de quién lo haga. Si lo hace alguien que me gusta a mí, está bien. Si lo hace alguien que no me gusta a mí, está mal. ¿Así vamos a construir un país en serio? ¿Cómo le damos previsibilidad a las inversiones o a los ciudadanos y las ciudadanas si permitimos violaciones de este orden, de este calibre a la Constitución solamente porque lo hace mi lado, lo hace el que a mí me gusta? ¿Sí? Y ahí todavía estamos lidiando... Cierre, por favor, sí, del senador Lustó, gracias. Ahí estamos lidiando todavía con la ley 26.122, ¿sí? Que la aprobó el kirchnerismo y ahora tenemos un presidente que gobierna por decreto, mandó 60 decretos. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos nosotros iba a estar bien. Así estamos lidiando hoy con los jueces por decreto porque lo intentó Macri. Y ya se escuchó en ese momento, si lo hacía Macri eran buenos los que mandaba. No, está mal siempre. En otros países, cuando alguien te dice esto es inconstitucional o ilegal, se acaba toda la discusión. Acá empiezan, no, pero yo tengo buenas intenciones. En mi caso es distinto. ¿Sí? Y entonces vemos un montón de comunicadores, legisladores, periodistas, que empiezan a mirar quién hace las cosas y con quién lo hace y no qué es lo que hacen. Escuchaba antes a la senadora preopinante. No importa, no miran si la Corte Suprema de Justicia deja de ser independiente, si esto es constitucional o no, si se socava la República. Es a ver con quién. Esa es la discusión. Bueno, nuestro deber es votar por las cosas que están bien y no especular a la hora de defender la Constitución Nacional. Y yo siempre voy a defender estas cosas. Siempre, como senador de la Ciudad de Buenos Aires. Y además como radical, nosotros tuvimos un presidente que decía nuestro programa es la Constitución. Y si no arrancamos por ahí, no arrancamos por ningún lugar. Y con esto cierro, que es, hoy estamos decidiendo el respeto a la Constitución y a las instituciones. Y hay que votar en contra de ambos pliegos por unanimidad. Pero además, como decía el senador Benzuzán, hay que aclarar el sentido del voto. Esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto de nombrar los jueces en comisión y para que García Mansilla se vaya a la casa. Muchas gracias. Gracias.